de la noticia y tenemos a Mauricio Olivera, el expresidente de Colpensiones, y quién mejor que él para analizar todo lo que se generó en las horas de la mañana y a partir del 24 de diciembre. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Bueno, te voy a empezar a preguntar sobre, primero, las declaraciones de Dusan y segundo, las repercusiones del gobierno nacional, que en realidad serían dos voces acerca de una misma información. De acuerdo, digamos, el presidente Petro lo aclaró esta mañana, como lo estabas diciendo, la idea no es usar los recursos de Colpensiones en infraestructura. Yo creo que esa claridad es necesaria. En general, los sistemas de capitalización individual, como son los fondos privados acá en Colombia, usan parte de los recursos para gastarlos en infraestructura, para inversión en infraestructura. De hecho, en Chile, que es solo fondos privados, los ahorros de esos fondos privados han servido para el desarrollo del país. Pero porque son los fondos privados y saben muy bien dónde poner los recursos. El problema en Chile no era por estas inversiones, sino porque las pensiones eran muy bajas. Entonces, que los fondos privados lo hagan acá en Colombia, creo que está bien en la medida en que esas inversiones tengan un rendimiento, cuidar los ahorros de los afiliados a los fondos privados. Sin embargo, hacerlo con pensiones creo que sí sería un error, pero el presidente ya lo aclaró. Bueno, y aquí, tú que estuviste al frente de esta entidad, una entidad que pertenece al sistema, digamos, al gobierno de Colombia, para que le expliquemos a todos los que no están en nuestro país cómo funciona el tema del recaudo pensional y cómo llega a ser que se invierta el ahorro de los colombianos en proyectos, por ejemplo, como infraestructura y, en dado caso, en transporte. De acuerdo, digamos, Colombia tiene dos regímenes, el de ahorro individual y el de reparto, o el de prima media se llama en Colombia. El de ahorro individual, que lo administran los fondos privados, que son del sector privado, tienen en este sistema, todos los colombianos que están afiliados ahí tienen una cuenta individual, y es a través de esa cuenta individual que se arman su pensión. El de prima media o el de reparto, se llama reparto en muchos países, es del Estado, es de Colpensiones. Colpensiones es quien administra este régimen, y en este régimen todo lo que se cotiza hoy de los trabajadores se usa para pagar hoy las pensiones de los pensionados. El problema y el reto financiero está en que lo que se cotiza hoy para pagar esas pensiones no es suficiente, y por eso tenemos que poner plata del presupuesto general de la nación. Ahí hay un déficit del sistema pensional que tenemos que pagar todos los colombianos a través de nuestros impuestos. Esos son los dos regímenes como existen hoy. En la mayoría de países, estos dos regímenes se complementan, es decir, una parte va para el sistema de reparto y otra parte para la capitalización. Colombia es de los países, casi el único país en donde no se complementan, sino que compiten. Entonces los colombianos podemos estar en uno, en otro y trasladarnos. Y la idea que ha plantado el presidente Petro de reforma, que es en realidad una idea que lleva 10 años discutiéndose, es que no compitan entre ellos, sino que se complementen, como existe en la mayoría de países del mundo. Es que aquí se genera también una desinformación, porque el tema de las pensiones es algo tan sensible que automáticamente cuando la gente lee una noticia como esta y no se le es explicada, la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con la plata que yo trabajé toda mi vida? ¿A dónde se va a ir la pensión? Y en el momento en el que yo la quiera retirar, para retirarme en paz a mi vejez y tener la plata que haya recaudado para poder vivir medianamente bien, pues esa plata no va a estar disponible porque se la gastaron en transporte. Entonces está bueno que se le explique a la gente cómo funciona este mecanismo, digamos, para dar un parte de tranquilidad, porque es un tema supremamente sensible para la población. Exactamente, Estefanía. De hecho, tal vez un mensaje al gobierno es mucha más claridad en estas declaraciones, porque puede generar mucha incertidumbre. Insisto, los fondos privados, no solo en Colombia, sino en el mundo, siempre han invertido en infraestructura y han sido motores de desarrollo, porque es un ahorro muy importante del país. Los fondos de reparto no, porque están en el Estado. Entonces, dar esa claridad, y que el presidente Petro haya dado esa claridad esta mañana, creo que debe dar un parte de tranquilidad frente a las declaraciones, pero comunicacionalmente toca ser mucho más cuidadosos con estos mensajes. Y tú que estuviste a cargo de esta entidad en Colpensiones,
cómo se maneja el tema del ahorro y de las inversiones en particular desde la entidad de Colpensiones. Como lo dije antes, Estefanía, las pensiones o el régimen de reparto, más bien lo que se cotiza hoy, se usa para pagar hoy las pensiones. Y como la plata no alcanza, como los recursos cotizados no alcanzan, toca poner plata del presupuesto nacional. En ese sentido, Colpensiones no tiene unos ahorros, porque la plata que entra sale inmediatamente. Claro. Colpensiones no tiene unos ahorros y de hecho no tiene unos ahorros desde el año 1999. Pues es que es como si Colpensiones le prestara plata al gobierno. O sea, se vuelve como un ente que le presta plata al gobierno y el gobierno, bueno, me presta para hacer este tren, me presta para hacer esta reforma, ¿sí? Claro, pero es que Colpensiones no tiene plata, entonces, claro, tocaría ver cómo es la reforma para ver si va a tener plata adicional a pagar las pensiones para prestarla, y en ese sentido, pues tocaría ver muy bien los cálculos actuariales, porque además una reforma pensional no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todos. A nuestros hijos y nuestros nietos con una deuda enorme. Entonces yo creo que ahí tocaría ver muy bien los cálculos actuariales, pero insisto, pues agradezco al presidente Petro que esta mañana aclaró y delimitó por lo menos las afirmaciones que se hicieron sobre a dónde se van a usar, para qué se van a usar esos recursos. Y entonces, ¿cómo sería la reforma? Pues la reforma que propone el presidente es una reforma, como lo dije antes, de complementariedad, de pilares. O sea, unir las dos, sí, o sea, lo dijiste ahorita, el privado y el público, y que se unan las dos. ¿Y esto qué beneficio podría tener a largo plazo? ¿Que hubiera más plata? Toca entender muy bien y toca hacer los cálculos exactos para ver cuál es el corte de unión de las dos. Cuando esta reforma se presentó hace 10 años, cuando yo era viceministro de Trabajo y el ministro era Rafael Pardo en el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó la misma reforma, pero en ese momento no se trataba de una reforma de 4 salarios mínimos, es decir, que los primeros 4 salarios mínimos de todos los colombianos estuvieran en Colpensiones y de ahí para arriba los fondos privados, sino de un salario mínimo. Yo creo que ahí toca ver los cálculos actuariales para entender muy bien si eso genera más beneficios que costos, porque claro, puede traer más plata ahora para el gobierno, pero en varios años puede ser una deuda mayor para el gobierno, para nuestros hijos y para nuestros nietos, como lo dije antes. Entonces ahí es necesario entender bien los cálculos que hace el gobierno para tomar las decisiones adecuadas. Bueno, pues buenísimo, habrá que ver a ver qué anuncia el gobierno nacional en cuanto a esta reforma pensional. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Noticias. Muchas gracias, Estefanía, un saludo. Un abrazo y feliz año.